Buenas, estamos en otro vídeo más para el canal. Estamos en Pineda de Mar y con alguien mítico del culturismo español. Eh, ya hace unas semanas teníamos a Jesús Lizcano, teníamos a José Juan Ramón Andreu, ahora tenemos otro Mata Gigantes, pero vamos, que estaba ahí compitiendo también mano a mano con Eusebio Esteban, Paco Bautista, ¿qué voy a decir? Juan Gil. Muchas gracias por estar en el canal. Por favor, Alex, un gusto, un Dime gusto. dónde y cuándo naciste. Yo nací en el 1964, en febrero, mes de febrero. Bien, o sea que tienes ahora 59. Sí, señor. Camino ya de redondear el número el año que viene, si Dios quiere. Vale, ¿qué tal el deporte de así, chaval, y eso? ¿Hacía fútbol o alguna cosa? Bueno, la verdad es que mi infancia deportista fue bastante mala, porque, bueno, primero porque parto de ese punto que fue lo que me hizo empezar en este deporte, de un complejo muy grande físico. Yo me encontraba con mi físico realmente, pues que era muy delgado, muy bajito. De hecho, no quise empezar antes porque me decían que con las pesas no Sí, pero, crecías. ya he puesto un buen junior, Sí, pero bueno, yo estoy hablando pues de los 80. con 12, 13 años y tal, esa edad que en el cole, pues el ejercicio que Ah, había era saltar al plinton, saltar al potro, y todo eso a mí lo que hacía era frenarme, impresionarme, y tenía un profesor que lo que hacía era reírse cuando llegaba y veía que no conseguía hacerlo, ¿no? Y castigarme incluso dando vueltas por el cole, corriendo y demás. Con lo cual yo pienso que lo que consigues con eso es muchas veces o crear, como tú bien has dicho, un punto y aparte en tu mentalidad o traumatizarte. Quizá ya. yo tuve la suerte de poder coger la primera, ¿no? Sí, sí, pues ya empezaste haciendo años, yo iba como junior, ya compitiendo tanto a nivel regional como a nivel nacional. Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo empezaste a entrenar las pesas, en el gimnasio, eh, esos primeros años un poquito que sepamos ahí lo que se vivía en aquellos tiempos. Vale, pues tal y como estaba explicando, o sea, yo soy de Pineda de Mar, de este pueblo donde no había ningún gimnasio. El primer gimnasio en el que yo empecé fue un gimnasio de halterofilia, donde cuando me quise apuntar era una habitación prácticamente de unos 60 metros o así, y me encontraba que estaba todo lleno, no había sitio y finalmente pues tuve que esperar que un chico se fuera al servicio militar para empezar allí. Donde prácticamente había una barra de press banca, una barra de sentadilla con dos soportes, una barra de dominadas y algo de peso libre, poca cosa más. Fue al cabo de unos meses cuando los hermanos Ramos, muy conocidos por todo el mundo, donde hoy en día pues José también es el presidente de la federación de la IFBB, pues montó el primer gimnasio en la calle San Juan. Y fue para mí, pues, cuando llegué allí empecé a ver, pues eso, ya máquinas con una prensa inclinada de piernas, que fue la primera que hubo además en España y demás, pues para mí aquello era como un punto y aparte, ¿no? Y ahí fue donde empecé y donde, Y aparte la motivación de que vinieran culturistas extranjeros. bueno, en esa época, en los años 75-80, prácticamente yo creo que todo el culturismo nacional pasó por ahí, con lo cual era un gimnasio con una referencia espectacular, donde aparte, como tú bien dices, venía turismo de todo tipo y venían muchos culturistas que venían a entrenar a Calella, y gozábamos pues de ver a gente muy fuerte y con grandes conocimientos y tal, y siempre pues intentabas aprender y ver un poco qué podías, con qué te podías quedar, ¿no? Cada día. Vale. ¿Y qué te dio por empezar a competir? Bueno, yo realmente mi mentalidad, como bien he dicho antes, una vez ya, como yo digo, respiré en el gimnasio y sentí un poco que realmente podía conseguir muchas cosas y tal, ya a partir de ahí, una de las cosas que me cambió totalmente, como bien he dicho al principio, el punto ese de que si era bajito, si no era bajito, y todo esto me tenía un poco así como en ese punto, que cuesta ver qué pasará, cómo será tu físico, que luego se te verá más pequeño, en fin, etc., ¿no? Ese complejo me marcó mucho. Entonces tuve también la suerte de conocer a dos culturistas muy reconocidos, como tú bien has dicho, en esta élite.
Uno de ellos, por desgracia, falleció, Ángel Illescas, un culturista inolvidable para mí, y Alfonso Gómez, la otra referencia para mí muy grande, ¿no? Entonces, cuando yo vi a Alfonso Gómez, que más o menos estamos en esa altura, y vi aquel físico, dije, Dios mío, yo quiero ser así. Y a partir de ahí, pues, mis entrenamientos, mi enfoque desde primera a última hora, pues fue visualizar ese físico y luchar por él. Sí, luego acaba compitiendo contra Alfonso. Sí, la verdad que luego competimos juntos y tal, y para mí fue pues eso, algo increíble de llegar a ver que algún día también puedes ponerte al lado de él, ¿no? Alfonso aún sigue entrenando duro, ¿eh? Lo sé. Alfonso es culturista 24 horas por 7, Sí, por 365 días. El culturismo de su familia, algo Sí, exagerado. es un punto y aparte, realmente sigue siendo una referencia como yo pude ver el primer día a día de hoy. O sea que la verdad es que solo se puede uno quitar el sombrero porque es algo punto y aparte, como he dicho. Luego en ese camino también, después de estos dos culturistas, me marcho al servicio militar, que fue cuando gané mi primer campeonato de España junior, y tuve la suerte también de conocer a otra persona que desgraciadamente también nos dejó, Francisco del Hierro, cuñado de Alfonso Gómez, y un referente en España, ¿no? Conjuntamente con Salvador Ruiz. Entonces, sí, con él también seguí aprendiendo, seguí cogiendo conocimientos y cosas que me han ayudado muchísimo, y consejos muy importantes que siguieron ampliando un poco pues toda esa carrera que luego he podido también tener yo, ¿no? De esos 20 años también de competición. ¿Cuál fue tu primera competición? Mi primera competición fue un social que se hacía justamente en el gimnasio de José, del Sport Studio, y fue el primer campeonato que gané. Y bueno, fue mi primer campeonato, que era un campeonato, pues ya como he dicho, social de todos los chicos que estaban en el gimnasio entrenando. Pero piensa que en aquella época estabais vosotros ahí, el Gym Paga en Barcelona y no mucho más. O sea que, y aparte, eran poquitos gimnasios, pero todos os juntabais todos en esos pocos gimnasios. Sí, luego cuando ya empecé a competir y entraba, por ejemplo, pues en campeonatos como el Campeonato de Barcelona, el Campeonato de Cataluña y demás, pues ya nos juntábamos un poco, prácticamente sabías quién iba a salir y quién no iba a salir, y prácticamente escuchar su nombre era como sale Velasco, sale Enrique Torrent, sale Bob Paris, sale José Ramos, o sea, ya sabía todo el mundo qué culturistas iban a salir en cada categoría. Entonces más o menos sabías con quién te ibas a encontrar, ¿no? Y realmente pues eso era una cuestión, ya a nivel nacional pues también era un poco más amplio, pero bueno, a nivel regional pues era como muy una familia, ¿no? Un grupo bastante reducido de gente, y era bastante... no era como ahora, que prácticamente vas a cualquier sitio y de seguida ves que hay gente que entrena porque ya lo ves en sus físicos y tal. En aquella época destacabas porque realmente éramos poca gente los que practicábamos este deporte. Sí, pocos, pero muy buenos. Bueno, yo como en mi caso tuve la suerte eran muy espartanos. Entonces eso se notaba tanto en el entreno como en la dieta, eso se notaba en el escenario. Yo, como he dicho, tuve la suerte de empezar en un gimnasio donde se vivía la competición por encima de todo. José era punto y aparte, luego después también su hermana, que en el apartado de la mujer pues fue la mejor culturista española. La mejor culturista que hemos tenido en España, Paloma Ramos. Y claro, eso parece que no creces en un ambiente como en cualquier familia donde realmente se respira el culturismo por 24 horas. Yo, de hecho, salimos los fines de semana juntos y todo el día estábamos respirando y hablando y viviendo el culturismo, ¿no? Entonces, claro, para mí eso fue algo muy grande que no todo el mundo tiene esa suerte de poder vivir, ¿no? Yeah. Y cuéntame un poquito esas primeras competiciones, en junior, con quién te encontrabas, con qué competidores, porque era la época de Joan Canals y todo aquello, ¿no? Sí, a ver, de hecho con Joan, por ejemplo, nos estuvimos preparando para varias competiciones también. Una de ellas fue también el Ciudad de Barcelona. Él empezó pesado, yo en aquel entonces empezó ligero. Más o menos cuando gané el Campeonato de España Junior, que de ahí saltas a Senior y hay un salto bastante importante, como tú sabes, pues ahí ya empiezas a encontrarte con los campeonatos nacionales, con gente pues del nivel de Arturo García, Fidel Solsona,
y fue un salto ahí como bastante grande. Lo que pasa es que ahí también nos encontramos un grupo de atletas que seguimos esa carrera prácticamente, como yo digo, a la par hasta casi hasta el final de esa competición, por esos 20 años que yo estuve, ¿no? Como por ejemplo el caso de Fidel Solsona, de Arturo García y infinidad de culturistas, ¿no? Anda que es un poco bueno. Bueno, para mí eso pues Élite. fue siempre, como tú bien has dicho antes, la satisfacción de poder ganar prácticamente siempre mi categoría y los Opens estar ahí prácticamente entre los 3 primeros, que para mí pues en una talla baja, sobre todo competir con pesos pesados como Juan Antonio Hernández, como Paco Bautista, que tú lo has nombrado como yo pienso que ha sido también nuestro referente a nivel internacional, alguien que ha podido competir en el Olimpia, aparte de Salvador Ruiz, pues Antes lo comentaba con Gas y le comentaba, porque me ha mandado un audio que lo escucharás. Y yo le he dicho, es que Juan y Jesús Lizcano eran los referentes en pesos bajos que plantaban cara a cara directamente a todos los pesos. O sea, eran la gente con menos peso, pero que tenemos menos peso, quizás menos tamaño, pero somos más completos. O sea, tenéis que salir muy bien para salir mejor que nosotros, porque nosotros vamos a salir a tope. Y así era. Tú siempre salías seco, 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 unos hombros enormes. bueno, es lo que tú dices, o sea, realmente el culturismo todos hemos podido ver realmente lo que es un peso pequeño, con Labrada, con Mohamed Maccabi, con Rick Gaspari, con gente pues de una talla pequeña y que es muy difícil cuando un atleta peso pesado tipo Paco Bautista te pesa 100 y pico de kilos, pues ponerse al lado de él realmente hay que reconocer que es fuerte y batallar con él pues siempre es un placer porque es lo que te hace ser competitivo y ver que puedes estar ahí, ¿no? Pero una talla pequeña siempre va a ser más complicado a la hora de poder ganar a un peso pesado, siempre. Sí, pero bueno. Pero hemos podido estar al lado de ellos y ha sido un honor poder luchar mano a mano con ellos. Sí, sí, pero que en todos los Opens allí, bueno, como dices tú, los campeonatos en tu categoría. Aunque tú en categoría tuviste un duelo muy chulo, las fotos que enseñaste, Rodolfo Salas. Sí, Vaya, sí, vaya dos. sí, Es sí. que los dos con los músculos redondos, bien hechos. O sea, eso es o sea, ¿cómo dices? Pesan 70 y pocos kilos, pero qué físicos. Sí, Qué sí. físicos esos dos físicos. Ese año la verdad es que Rodolfo quedó por delante mío y bueno, o sea, la verdad es que estuvo muy reñido, muy En peleado. uno ganó él, en otro ganaste tú. Y sí, exactamente. Uno lo gané yo, uno lo ganó él y eso ha pasado muchas veces en los circuitos de profesionales y realmente pues a veces la condición puede variar de un día para otro como todos sabemos y la Pero un verdad, espectáculo ver dos físicos así juntos. sí, la verdad es que fue un campeonato muy bonito, un campeonato que me dejó un recuerdo también maravilloso y bueno, la verdad que súper contento de esa competición. ¿Y cuánto pensaste en yo por ser internacional? ¿Qué momento lo pensaste? Bueno, a medida que fueron transcurriendo los campeonatos y fui viendo que, por ejemplo, pasé de ligero a peso Walter, a 75 kilos, ahí me empecé a dar cuenta que quizá podía aspirar a algo más y a nivel internacional y empezar a probar suerte, ¿no? Mi primer campeonato internacional de Europa, pues quedé tercero En el 94. en el 94 y fue un año un poco para mí muy difícil porque justamente acaba de ser padre de mi hijo Álvaro y tuve que marchar estando incluso mi mujer, pues eso, mi hijo recién nacido, porque nació el día que yo estaba compitiendo en el Olimpia, que lo gané también aquí en Lloret y tenía que marchar prácticamente el lunes a competir a Eslovaquia. Entonces fue realmente una competición para mí muy dura porque tuve que dejar en este caso a mi familia, mi mujer que incluso no estaba todavía recuperada y bueno, pues ya fue la primera experiencia. Pero ese mismo año repetiste en el Mundial, ¿no? Sí, luego ya conseguí plaza para el Mundial y a partir de ahí ya un poco empieza todo y empiezas a darte cuenta Te que contó una anécdota, no sé si viste la entrevista con José Lurcano, contó una anécdota de ese Mundial, que a él no le habían puesto en el lugar que en teoría que debería estar, que estaba Mosca y tú hablaste con él, o hostia, te solidaste mucho.
Bueno, es que al final con todos los compañeros realmente cuando vas sobre todo a nivel internacional te das cuenta que eso es lo bonito de la selección, lo veo con otros deportes y tal, que es poder ir en equipo, ir juntos y solidarizarte pues con todas las categorías y te preocupas tanto del que el compañero que va a competir en peso pesado, el que va a competir en peso pluma, como por ejemplo podía ser Jesús Lizcano, y lógicamente queríamos todos conseguir el mejor puesto, ¿no? Entonces, pues todos nos apoyábamos, todos nos ayudábamos y eso también es muy bonito a nivel internacional. ¿Y qué tal eso primero? Los 80, ¿tuviste cuántos años estuviste en Junior? ¿Perdón? ¿En Junior cuántos años estuviste compitiendo? Pues en Junior empecé a los 17 años y Joder. estuve pues 3 años compitiendo en Junior. Lo que pasa es que luego prácticamente no le di casi tiempo al cuerpo como yo digo, a hacerse más, a cocerse más, porque ya con los 21 ya pasé a senior y empecé a competir directamente al año siguiente. O sea que eso fue un paso un poco grande, porque claro, hoy en día lo que quieres es buscar un poco el ganar más tamaño, el mejorar un poco Pero más. es que hoy en día yo no sé hasta lo que tienes. Ha cambiado todo. Sí, sí, ha cambiado todo. También es verdad, como tú has dicho antes, que también la mentalidad de todo el mundo, porque ahora cuesta más, yo creo que la gente se sacrifique, que haga aquellas dietas que hacíamos nosotros, yo creo que eso ha quedado un poco como atrás, porque la gente no quiere ese sacrificio, yo lo entiendo. Era muy duro de la manera que se practicaba en aquel entonces, ¿no? Sí. Que era hacer aquellas dietas espartanas tan duras pensando en que realmente era el único camino a seguir, ¿no? Pero bueno, salíais seco, vamos, tú salías seco a más no poder. O sea, funcionaba. Sí, yo de hecho no es por decir una cosa seguramente habrá gente que opinará otras cosas diferentes, ¿no? Pero pienso que el culturismo de los 80 a los 90 no tiene nada que ver con el culturismo de la época de hoy en día, ¿no? Porque ves físicos como mucho más definidos, con mucha mejor calidad, con los vientres mucho más recogidos, o sea, ahora todo está desbordado a un nivel que yo pienso que se nos ha ido un poco de las manos esto. Sí, sí. El otro día en el Facebook comenté una cosa y me mandó solicitud un competidor árabe que ganó el campeonato del mundo del 87 en Madrid. Uh-huh. Y subió ayer un vídeo, lo vi, una definición, era un peso ligero, una definición, pero corte sobre corte, era ese egipcio, corte sobre corte. Digo, ¿qué es eso? Digo, madre de Dios, digo, espectacular, ¿sabes? Claro, es muy difícil ver eso hoy en día, ver esos cortes tan profundos y corte sobre corte, o sea, Sí, porque premia prácticamente el tamaño por encima de cualquier cosa. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho un poco perder un poco el referente de nuestro deporte, que era pues eso, conseguir ese tamaño, pero siempre acompañado de esa calidad, esa simetría, esa definición extrema. Creo que realmente eran unos valores que nosotros tenemos muy claros y creo repito, yo veo ahora el Olimpia y para mí no tiene nada que ver con el Olimpia de los 90, por ejemplo, del Lijane, nada que ver, nada que no ver, puede es ser. otro Olimpia ya. No, es que la mayoría son cuerpos, son muy grandes, pero esa dureza extrema y bueno, el cuerpo bonitos, eh, los hay, pero hay pocos. Y la extrema dureza también hay dos o tres para que tengan esa extrema dureza. Los demás no están definidos, pero no están remetidos para adentro. Bueno, es que prácticamente el culturismo a ese nivel se ha quedado un poco en la categoría classic, donde realmente puedes conseguir esa definición, esa calidad, porque a la que te vas un poco a ese otro escalón del Olimpia, ya pierdes totalmente esa referencia, pienso yo. La prueba está que están haciendo comparaciones con Chris Bustan, por ejemplo, con Arnold, ¿no? Entonces ahí te das cuenta un poco que se comparan cosas que realmente no tienen nada que ver, pero bueno, estamos hablando del año 75. Ya. Si contamos que han pasado prácticamente casi 50 años, te das cuenta que ahora prácticamente tenemos que bajar un escalón en el culturismo para que algo se acerque a esa calidad, ¿no? Esa es la diferencia, pienso yo. Va. Y cuéntame un poquito más esos años 90, una anécdota de esas chulas. Te habrás pedido unas cuantas. Aparte de los 90 te juntabas mucho con José María Ford, también con José Martín Oliva.
Y los tres juntos es peligrosos. Bueno, a ver, hemos pasado, como dices tú, de todas y de todos los colores, ¿no? Porque cuando 20 años de competición te dan para hacer muchas cosas y para tener muchas experiencias, ¿no? Una de las experiencias, por ejemplo, más duras, más sacrificadas que yo recuerdo fue la primera vez que se hizo el primer control antidoping, el año 89, que marcó un poco un antes y un después y que lógicamente nosotros seguimos pensando que realmente todo iba a ser siempre así, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que ese año bajé a la categoría pluma, o sea, un punto y aparte. Recuerdo a Ángel Illescas, que en paz descanse, que cuando me vio me dijo que por favor que no hiciera eso nunca más, porque hasta yo cuando vi el vídeo de mi cara realmente me parecía como no sé, como estos niños del Biafra, con esa cara ya de descomposición, de decir, cuidado que te vas, ¿no? Lo que pasa es que cuando te metes en ese túnel no te das cuenta que eres más y mi preparación estuvo ahí prácticamente bordando el año casi sin carbohidratos, los justos y necesarios para poder ir manteniendo esos entrenos, ¿no? Y bueno, yo pensaba que todo el mundo iba a ir de la misma manera, luego todo eso al final sabes que no es así, pero bueno, era un poco la mentalidad, la forma de hacer las cosas, de querer hacerlas bien. No, pero bueno, la gente que salía apretada, primero que el tema de los carbohidratos y luego el tema de la agua destilada y todo, o sea, la gente que salía más secada, sí. Bueno, el Callao me dijo, me contó, que él en su preparación y para sus alumnos tomaba agua de lluvia. Él la recopilaba el agua de lluvia Lo recuerdo. y para prepararse. Lo recuerdo porque lo hemos hablado en alguna competición que nos habíamos visto y habíamos coincidido. Me recuerdo haberme explicado ese tipo de cosas y tal. Sí, sí. Bueno, se hacían cosas que al final era como todo, lo que tú sabías, lo poco que se sabía, lo que escuchabas de uno, lo que escuchabas de otro, lo que experimentabas tú, o sea, aprendías un poco así, ¿no? Como en todo. Yo pienso que antes había muy poca información y ahora hay demasiada información. Entonces hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Pero lo que pienso sobre todo para los chavales que les llega información errónea. Bueno, es que... Porque si te fijas yo no sé si aquí en tu centro lo verás, pero en casi todos los centros los chavales entrenan primero con pesos muy ligeros, segundo con mucho ejercicio de aislamiento, mucha polea, mucho ejercicio unilateral, o sea, ¿qué dices? Que todo eso te llegará en su momento. Si quieres un cuerpo a ganar, tendrás que trabajar los básicos y luego ya ir metiendo más ejercicios accesorios. Vale, el problema que yo veo con eso, justamente que pasa, por ejemplo, en lo que tú dices, viéndolo en tu propio gimnasio, es que hoy en día Internet, tienes tanta información que cuando tienes tanto de todo, al final es como cuando en la vida tienes tanto de todo, no le das el valor a lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, porque en tu casa... Pero joder, que teniéndote a ti... Sí, pero piensa, Alex. Pero que si tú das un consejo, ese chaval va a progresar 1000 veces más que con todo lo que ve en Internet. Ya puede tirarse horas viendo Internet. Que lo que tú en media hora le puedes explicar será simplemente 1000 veces superior. Es que está claro. Sí, pero yo te diría que al menos como experiencia, lo vi también en un culturista, esto como es Dorian Yates, en una feria donde prácticamente los nuevos youtubers, influencers, llámale como quieras, se estaban haciendo fotos con chavales de estos que hoy en día lo que estamos hablando tienen muchísimos me gustas, y veía a Dorian como yo digo, un poco como arrinconado, como solo, y prácticamente estos influencers no paraban todo el rato de las fotos, ¿no? Entonces pienso que pasa un poco eso como se dice, en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? Entonces pienso que pasa un poco en mi gimnasio y en cualquier gimnasio donde lo que tú has sido y demás, hoy en día piensa que hay chavales que ni te preguntan, ni saben, ni tampoco... O sea, yo en aquella época también me hubiera gustado pues poder hablar con alguien que me hubiera dicho, oye, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo tienes que trabajar? ¿Cómo tienes que comer? ¿Cómo tienes que descansar? Cosas que a veces dices tú, hubiera sido todo más fácil, ¿no? No lo sé. Sí, pero bueno, pero a mí no te enseñan a entrenar. Que es lo básico. Sí, pero por eso si no sabes entrenar, ya todo lo demás que hagas... Pero tú, por ejemplo, yo entro a la sala y estoy a lo mejor haciendo un entrenamiento personal y me estoy encontrando con chavales, como tú dices, que o están haciendo la rutina de Ronnie Coleman, por ejemplo, o están haciendo la rutina de Internet, y es que ellos van a la suya, o sea, no...
es como si ya supieran todo lo que hay que hacer, o sea, no necesitan ningún consejo. No tienen ni idea, y aparte, es que van, que encima van, yo lo que veo, lo que veo es que van súper equivocados. Y es que así no vas a llegar a ningún lado, vas a estar, dentro de 5 años vas a estar igualmente, igual que como estás ahora. Bueno, Y tienes ahora un sistema hormonal que lo tienes buenísimo para ganar masa muscular, y ojalá yo hubiera sabido, hubiera tenido la información a la de tus chavales. pero justamente lo que les pasa es eso, que realmente, como tú dices, para uno que pueda llegar, que normalmente suele destacar en ese sentido, que vas a ver que se sale un poco del contexto de cómo son la gran mayoría, el resto entran en ese cesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no mejoran, siempre los ves igual, pero porque realmente ellos ya saben lo que tienen que hacer. Yo pienso que cuando alguien ya sabe, lo sabe todo y no necesita ningún consejo de nadie, realmente ahí es donde se estanca. Joder. Porque yo a día de hoy sigo aprendiendo. ¿Y yo? Y de todo el mundo. Entonces, creo que ese es el error, pero bueno. Yo, por ejemplo, una cosa que contó Lizcano, que me pareció muy curiosa, digo, hostia, ¿qué ha acertado? Dice, yo cuando tenía que competir contra los grandes, mira, te bien, pero cuando tenía que competir con los grandes, dice, yo bajaba un par de kilos. Dice, al menos que fuera el más seco. Digo, hostia, qué inteligente, qué cosa más. Que estas cosas hoy en día no se ven. No, nadie es capaz de hacer eso. La prueba la tienes que, por ejemplo, yo en este gimnasio, en Pineda, como te digo, no tengo competidores, o sea, no hay competidores. Puntualmente me ha salido algún competidor puntualmente. ¿Por qué? Porque la gente no tiene esa capacidad ya de sacrificio ni quieren tampoco llevar ese extremo de vida, ¿no? Entonces, bueno, es muy diferente ahora. Entrenan para, como yo digo, verse bien, irse a la playa, irse a la disco y enseñar su... Sí, pero pues está mucho mejor. A ver. Sí, pero es lo que hablamos, o sea... Si tú optimizas el entreno y optimizas la dieta, pues está mejor. Dicen que el que no ve más de lo que tiene delante, pues no le puedes decir nada. O sea, solamente ve lo que tiene delante. Pues cuenta cómo tú cogiste esa masa muscular, que ya veis tiempo de fotos todo, que aunque no pesaras mucho, sí que eras muy lleno, muy denso y muy redondo. O sea, si solo se te ve a ti, pareces una pasada, se ve culturista, pero espectacular, porque te digo, muy redondo, el hombro, el pecho, los brazos, o sea, sin ningún fallo, muy seco y se te ve enorme. ¿Cómo hiciste para ganar ese tamaño? Cuenta un poquito. Bueno, como he dicho antes, yo he tenido la gran suerte de entrenar siempre al lado de los mejores, entonces eso creo que te facilita mucho el camino, ¿no? Pero sacando luego un poco todo lo que es la experiencia, los conocimientos y tal, para mí, al menos lo que a mí siempre me ha funcionado es trabajar con muchísima intensidad, o sea, hacer entrenamientos muy cortos y con la máxima cantidad de peso, ¿no? O sea, ese ha sido siempre un poco el punto, digamos, en la sala, ¿no? El entreno al fallo muscular, pocas series, no soy de hacer muchas series y lógicamente llevar la alimentación extrema todo el año. O sea, yo sigo siendo a día de hoy, llevo ya desde el 99 sin competir y sigo siendo culturista siempre. ¿Y por qué dejaste de competir? Bueno, cuando estabas en lo más alto, había ganado el campeonato de Europa, tercero en la FIFO, o sea, a ver. Bueno, llega un momento, Alex, como todo en la vida, como te expliqué, siendo padre de familia, ya me encontré que mi vida cambió. Luego monté este gimnasio que llevo en Pineda 38 años, pero aquí, en este concretamente, fue en el 85 y ya cada vez me dificultaba más competir porque era un gimnasio muy grande donde yo realmente pues me tenía que dedicar 100% a mi negocio y lógicamente mi mentalidad empezó a cambiar un poco en el sentido de decir, bueno, la empresa es lo que tiene que funcionar y bueno, como todo en la vida, sí que es verdad que este deporte sabes tú que lo puedes llevar hasta el final, hasta máster, más de 50, más de 60, pero mi objetivo un poco yo creo que ya había conseguido un poco lo que yo quería, que era quería ganar el de Europa, quería ganar el del mundo. El del mundo sí que es verdad que estuve muy cerca, me quedé en la cuarta posición. También es verdad que sufrí un poco lo que son los campeonatos internacionales, ese conflicto de intereses de países y demás, y quizá eso también me desencantó un poco en el sentido de que lo dabas todo, arriesgabas todo, ponías en riesgo también el que tu trabajo a lo mejor no le pudieras dedicar ese 100% de atención y la respuesta era que en un momento dado, pues porque ese año del Mundial que quedé cuarto,
realmente era un año que yo pensaba que me lo llevaba yo, ¿no? Realmente todos los países vinieron a decirme el español el primero, y de primero pasé a cuarto, ¿no? Entonces te das cuenta que todo está en un hilo y que es muy subjetivo y que no es quien mete la pelota, sino que un juez te puntúa cuarto, otro te punta primero y el otro te puntúa sexto. Entonces, eso también me desencantó un poco y me di cuenta que yo daba el 200% y que realmente tenía el riesgo de que veía que quizá no me sentía correspondido, ¿no? Entonces fue el momento de decir, como muchos deportistas. Sí, pero los Open ganaste a gente muy importante. Año 95, Open de Las Palmas y Open de Tenerife, que haces de cero los dos, detrás de nada más, nada menos, Eusebio Esteban y Kino, o sea, y te dejaste atrás, tuyo, es que te dejaste atrás, estaba Jesús Lizcano, estaba Manuel Miranda, que es espectacular, Jocha, o sea, te dejaste una de nombres atrás, que dices, madre de Dios, o sea, Sí, pero ¿sabes qué pasa, Alex? Que justamente es eso, haces valoración de todo eso. Yo pienso que si este deporte nuestro hubiera sido, como yo digo, el tenis, hubiera sido el fútbol, cualquier deporte, está claro que seguiría compitiendo. Pero es un deporte que inviertes mucho, te dejas la vida, muy ahora peor, ¿eh? te dejas la vida y la recompensa es... Ahora es mucho peor, porque tú al menos cogiste pasta y Bueno, eso, pero, hoy en día no pero sé, cuando hablamos de pasta que ya no o existe, hablamos de dinero, pero ya no existe ya eso. sí, ya, pero me refiero Que que... ahora pagan, se paga. Es que digo, cambia los tiempos. Lo que tú antes recibías, ahora lo estás pagando. Pero aunque recibías algo, si ganabas o estabas ahí entre los primeros, es que, como yo digo, este deporte, como todas las personas que hemos competido o compiten, sabemos lo que cuesta prepararse, sabemos... Sí, pero por ejemplo, tú porque ya habías dejado de competir, pero en el año 2005, pues lo estaba viendo yo antes en una revista, Open Fit for 30.000 euros en total. El primero se va a 9.000 euros y el último, el décimo, hasta el décimo se puntuaba 500 euros. Hace 2 semanas, campeonato profesional, ganador 2.000 euros, el segundo 1.000 euros, el tercero 500 euros. Yo no digo, o sea, Sí, pero... y estamos hablando de un campeonato profesional, no estamos hablando de eso. O sea, los Open ya no existen. O sea, los Open, que hubo una temporada que fueron muy bien para la gente, o sea, solo para los que ganaban, los que quedáis primero, que cogéis algo, para los demás no, pero ya algo se te devolvía de lo que invertías. Pero es que ahora no es que no solo no se te devuelva nada, es que ahora Bueno, todo es pagar. pero es que ese es el problema que tenemos en este deporte nuestro. Entonces, claro, repito, cada persona lo valora a su manera. Lo que está claro que, sobre todo cuando tienes familia, tu vida cambia, tu vida es diferente, tienes que pensar y te tienes que plantear cosas, colegios, educación, en fin, cosas que vas a tener por delante, y cuando tú ves que algo no solamente sí te da un prestigio, por supuesto que yo estoy encantado de ese prestigio y de todo eso que he conseguido, pero no me soluciona la vida a mi familia. No. ¿Vale? Entonces, y eso que tienes algún patrocinio, que estabas con maquinaria, estabas con más cosas. sí, pero al final es eso, tu trabajo es lo que te hace que realmente puedas vivir y puedas tener una calidad de vida, ¿no? Entonces yo, a la que poco a poco va sospesando ese trabajo con lo que yo le dedico, en este caso al culturismo, que es mi vida, me voy dando cuenta poco a poco que, y luego con lo que te decía, con la salvedad de que te encuentras, como lo que hablamos con el enjuiciamiento hoy en día en un campeonato internacional, no puedes dejar todo porque al final, cuando regresas otra vez a tu trabajo, a tu vida, vienes con las manos vacías otra vez, ¿no? Vienes con la satisfacción, pero nada más. Entonces, en todos los deportes, vienes cuando ganas. Ya tienes una prima. Claro, tú vienes con el patrocinio, con el premio, como yo digo, con la recompensa, ¿no? Es la diferencia. Y creo que esa diferencia lo es todo. Porque, aparte, fíjate que en otros deportes la gente se retira relativamente joven con la vida solucionada. En este deporte sigues, continúas, ahora junior, senior, máster, nunca se acaba,
pero es que tampoco te podrías retirar nunca pensando en que te vas a retirar del deporte económicamente. No, no, y menos, ya te digo, menos hoy en día. Es que hoy en día es peor que nunca. En ese sentido, el tema económico es peor que nunca, porque se ha convertido más, cada día es más, un negocio más que un espectáculo, un deporte. Cada día está más enfocado en negocio. Y vale, que yo entiendo que hacer un campeonato es muy caro. Tú has hecho campeonatos. Y sé que es muy caro organizar un campeonato. Y que ya hoy en día pues las marcas no apuestan tanto, pero si moviendo un poquito más las cosas, no se lo cargas al competidor como hoy en día. Hoy en día se lo cargas todo al Pero es que al competidor. final, si te fijas, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un negocio y cuando crece el negocio, crecen las federaciones, ¿no? Antes había una federación, Sí, o dos, la UABA y la IFBB. ¿Cuántas federaciones tenemos ahora mismo en este momento? ya. Entonces, si cada federación ve que el competidor paga por competir y que puede tener un número de competidores, al final puede tener un negocio. Al final todos estamos buscando nuestro negocio. Sí, pero que no puede ser, lo que no puede ser, que si tú eres el protagonista, que en teoría te tengan que pagarte a ti, que tengas tú que pagar, como si fueras un espectador. A ver, no me estoy viendo, estoy compitiendo. Bueno, por eso digo que esas son esas Que son es ilógico total. pero eso, Alex, es una serie Es de... como si decirle a Messi que no que le paguen, sino que él pague encima por jugar a fútbol. Bueno, Es claro, que pero no. ese es el punto que te explicaba, de que es lo que yo, por ejemplo, he vivido, que, por ejemplo, yo he competido con cada campeonato internacional que he ido con mi mujer, pues a lo mejor a mí me han pagado el campeonato internacional, pero evidentemente si va tu mujer, pues pagas el hotel, pagas los gastos, lo pagas todo. Entonces, no te sientes realmente recompensado a nivel internacional, porque claro, cuando tú eres un atleta que representas a tu país y tal, el otro día escuchaba, por ejemplo, un tema, por ejemplo, de una deportista del tenis muy conocida que estaba cobrando por sus medallas, haber conseguido sus medallas cuando, digamos, luchó por su país. Entonces, o sea, fíjate que el resto de su vida va a cobrar ese dinero por esas medallas, ¿no? que Bueno, consiguió. Bueno, es lo que hablamos, es la diferencia de nuestro deporte. ya. Con lo cual, lo que hay que tener muy claro primero cuál va a ser tu medio de vida, en qué te vas a mover tú para poder, entre comillas, costearte esas preparaciones y hasta dónde quieres llegar. Porque, repito, esto no tiene final. Entonces, lo que pasa que, claro, no tiene final, pero conozco a muchos compañeros, muchos deportistas que han estado compitiendo y que compiten y que, bueno, pues profesionalmente en su vida pues tampoco han podido evolucionar. Entonces, por eso digo que para mí eso también es importante, porque al final es el futuro que yo quiero dar a mi familia y a mis hijos, Ya. ¿no? ¿Y cómo ves el tema del dopaje hoy en día? O sea, yo es que veo que chavales que no saben entrenar ni comer se dopan a edades muy tempranas, cantidades muy grandes y cosas ilógicas, cosas que antes no se veían. Antes competía, o sea, se dopaba el que competía y no los primeros años, que los primeros años todo el mundo empezaba en natural. O sea, que estaba en un año natural y luego ya daba el paso cuando ya quería un escalón más grande, un nivel nacional, algo, o sea, y con dosis mínimo de edad, todo muy... Y esto, todo eso todo ese respeto que antes se le había, yo veo que no lo hay. No sé cómo tú lo verás, que es un centro y cómo ves los chavales de hoy en día. A ver, el tema de la suplementación, o en este caso la suplementación química respecto al deporte, es una de las cosas que cuando escuchas gente que no toma, que toma cosas de este tipo, yo siempre digo lo mismo, o sea, a ver, para llegar al máximo, evidentemente vas a tener que jugar al máximo, ¿no? Entonces eso es así, ¿no? O sea, eso es, por ejemplo, en el Fórmula 1, en el MotoGP, vas a ver que todo el mundo hace que su coche vaya al 200%, es la única manera, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que el tema es que nosotros, por ejemplo, o en nuestra época, mejor dicho, más que nosotros, se sabía lo que se sabía, no se tenían más conocimientos. También es verdad que tú podías ir a la farmacia y comprar cualquier medicamento, cosa que hoy también se ha prohibido, no se puede, y todo el mundo tiene que buscarse la vida para encontrar las cosas que antes podías ir a comprar a la farmacia, ¿no? Antes era básico, antes era todo muy básico y Sí, ahora es todo menos básico. Y todo a gran escala. O sea, no, bueno, porque es realmente... como que he empezado una casa por el tejado.
por supuesto, pero es lo mismo que estamos hablando, ¿no? O sea, el concepto química, ¿sabes cuál es el problema? Que yo veo que cualquiera, de hecho me pasa en el gimnasio, cualquiera le dice a alguien que se tome esto y que se tome lo otro, cualquiera. Y ahí es el principal problema que tenemos. O sea, mientras que no tengamos un sistema, algo que pueda controlar eso, es muy difícil. Es muy difícil porque, claro, si tú tienes un chaval que lleva, me lo invento, un año entrenando y está dando consejos a otros chavales porque él se toma este producto y se toma el otro, claro, es que al final casi, que fíjate, yo hablo como padre también, tienes que estar preocupado y cuando incluso tu hijo va al gimnasio, no me extraña, de hecho a veces me he encontrado con casos de padres que vienen aquí diciéndome, no, es que mi hijo he visto que tomaba esto, lo otro, y yo le he tenido que decir, mire, yo aquí nunca le he dado nada a su hijo. Va a pasar mi tienda, dime, padres con los hijos, y dicen, no, que mi hijo tiene que tomar proteína, tiene que tomar creatina, y es que esto yo no sé, porque en la tele me dicen que no, y tienes que estar eso, contando un gatito a los padres. Sí. Correcto, es que hasta para un batido de proteína muchas veces te encuentras con tener que debatir eso. Pero eso es culpa también de las noticias por supuesto, que cuando han habido cosas que hay una verdad de lo que sea y te ponen el bote de proteína, el bote de creatina, el bote de no sé qué, y a ver, ¿qué pinta eso ahí con lo otro? Estás hablando de una cosa legal con otra cosa ilegal. Luego confundes al que no entiende, lo confundes. Sí, pero por ejemplo anoche venía yo escuchando los resultados de fútbol y tal, y que era una cadena bastante conocida en la COPE, y venían hablando venían anunciando una marca de suplementación, la creatina, tal, los últimos productos para los futbolistas, para tal. Quiero decir que estamos siempre en el mismo problema, de que nosotros todas las cosas que hacemos en el gimnasio están un poco como mal vistas, ¿no? Porque se han hecho cosas y además las han hecho personas que han hecho que realmente deteriore la imagen que tenemos, ¿no? O sea, el problema que tenemos es que hay, pues eso, gente que realmente no es ni deportista, no es ni culturista y que está dando consejos de lo que tiene que hacer la gente. Entonces, eso tira la imagen por el suelo de todo el deporte nuestro, hace que la gente realmente no nos respete, no nos considere y muchas veces hable mal de nosotros. Yeah. Justamente yo creo que esa es la razón. Y cuenta alguna anécdota chula de esas que tienes, va. Que eso nos gusta a todos. A ver, volviendo un poco a esa competición que comenté antes del primer control antidopaje, pues realmente me quedó un recuerdo luego muy duro de lo que es volver a comer normal. Lo que pasa es que tampoco tú sabes perfectamente, Alex, que cuando acabas una competición no comes normal, sino quieres... Es ansia. Tu ansia es comerte todo lo que puedes y más, ¿no? Entonces recuerdo que esa competición estuvimos con otro culturista también muy conocido, Ramón Pujado. ¿Recuerdo de él? Y entonces pues viajamos con él con su mujer, yo con la mía, y bueno, claro, yo iba tan al límite, como he explicado antes, que cuando acabó la competición había que hacer el control antidopaje. Entonces nos habíamos ido, o sea, habíamos estado, esto era en Astorga, en León, y recuerdo que habíamos estado un par de días antes, que llegamos de la competición, y como son allí habituales los polvorones y demás, yo realmente nunca había probado un polvorón. Para mí era como una cosa muy nueva, ¿no? Y bajamos a la tienda para aquello de llevar para la familia y demás, y él compró varias cajas y tal, me dijo, ¿tú no coges, Juan? Y digo, no, en principio ya las cogeremos después, ¿no? Y había unas bolsas de degustación para probar y me dijo incluso si yo quería probar alguna y tal, y dije, no, cuando se acabe toda la competición. Yo llevaba mi comida, llevaba mis cosas, llevaba todo. Y como he dicho antes, como siempre era tan estricto con la comida, él, por ejemplo, tenía este tipo de detalle que muchas veces nos rayamos con esto, de que cogía, probaba un polvorón y seguía compitiendo, no pasa nada. Un trozo de chorizo, pero él lo probaba, el poquito. Yo este poquito jamás pude hacerlo porque sabía que si empezaba luego no tenía final, ¿no? Entonces competimos, acabamos la competición y nos íbamos para el hotel a comer. Y yo iba con mi mentalidad, mi arroz hervido, mi pollo, yo sigo igual y continúo. Entonces llegó Salvador Ruiz y nos dice, ¿vosotros no habéis quedado entre los primeros y tal? Sí. Ahora hay el control antidopaje. Ostras. Total, que nos habíamos hecho la idea de ir a comer y nos fuimos para el control antidopaje. Yo, claro, no tenía forma humana de hacer pipí.
porque no tenía nada. Ya iba seco. Y estuve pues hasta las 6 de la tarde allí con el agua, con el grifo, haciendo las 1001 para intentar poder hacer el control. Al final hicimos el control, pero cuando llegamos al restaurante, claro, ya a la hora de comer estaba la cocina cerrada. Y entonces recuerdo, pues eso, como tú has dicho, como una anécdota, el llegar allí, hablar con el camarero y decirle tal, y me dice, no, es que la cocina está cerrada. Dice, ahora solamente pueden ser bocadillos, pero estaba desbordado de trabajo. Y yo en un principio había dicho que yo iba a buscar mi comida a la habitación. Y entonces ya, claro, Ramón, claro, mi mujer también, por lo que había pasado todo el año a dieta y tal, va, hombre, pues un día salte un poco y yo, claro, digo, no me quería salir, pero al final ya poco a poco me fui viendo envuelto en que venga, va. Y una vez fuimos allí a hablar con el camarero me dijo que nos tenemos que esperar, y yo ya cuando una vez ya me entusiasmo y me animo, digo, bueno, ahora ya no le pongo límite, ¿no? Y nos dijo que al esperarnos y tal, pero que igual teníamos para una hora. Y ahí ya le dije, digo, ostras, ¿te importa que nos hagamos los bocadillos nosotros? Nos dicen lo que te debemos y ya está. Y claro, me acuerdo de mi mujer y Paqui, la mujer de Ramón, que cuando nos vieron salir con unos bocadillos, pues yo qué sé, con el pan y una altura así de cecina o de queso, pues un poco como diciendo, ¿dónde vais, no? Y sí, nos sentamos a comer los bocadillos y tal, y yo, claro, me iba comiendo la mitad de un bocadillo y doblándome porque no me podía ni mover, que ya tenías el estómago como un puño. Y poco a poco me fui comiendo 1, 2, 3 bocadillos y tal, y luego ya me animé y ya vamos a la fábrica a comprar los regalos de los polvorones y tal. Y claro, prueba uno y tal, y bueno, al final pues probé uno, claro, algo tan dulce, aunque no me gustaba, pues cuando probé aquello dije, ¿esto qué es? Y empecé a comer uno, otro, y ya no tenía final. Abrí una caja, abrí otra caja. Claro, ¿qué me ocurrió? Que cuando se llenó, o sea, se dilató la masa del polvorón en el estómago, claro, primero empecé a beber agua porque me pedía agua, el salado que había tomado anteriormente, empecé a beber agua y ese agua con la masa del polvorón se hizo una pelota que es que no me podía mover. Y recuerdo que había una subida y doblado que pensaba que me moría, o sea, que digo, es que me muero, no me puedo, o sea, entonces recuerdo de llegar a la habitación, intentar ir al lavabo, nada, imposible, y empezar a buscar una farmacia de guardia para intentar de alguna manera sacar todo aquello, pero no había manera. Total, que cuando lleguemos a la habitación de nuevo, recuerdo que empecé a pensar todo lo que me había comido, con un frío que hacía en León tremendo, estaba nevando de hecho, y me puse el chándal y me puse a correr pensando en todo lo que había comido, ¿no? O sea, era un disparate, ¿no? O sea, por eso digo que era aquellas cosas de decir, Dios mío, no tenías el control, ¿no? Y aún así nos fuimos porque era un viaje que hacíamos en tren, y por la mañana, nada, ya estaba yo diciéndole por la mañana que ahora nos levantamos para el desayuno, y recuerdo que era a las 7 de la mañana, a las 6:30 de la mañana ya estaba yo allí en la puerta, estábamos los dos en la puerta custodiando la cocina para que abrieran para desayunar. Pero antes de eso, o sea, fue muy curioso porque jamás en la vida había tenido una retención tan grande. Recuerdo levantarme en el tren, mi mujer ya toda sorprendida, ostras, y claro, había un espejo pequeñito y tal donde me miré y tal, y era como un zumo, o sea, era una cosa tremenda, jamás en la vida me ha pasado algo igual, ¿no? Vamos, no me podía ni calzar, las bambas no me entraban, era tremendo. Pero bueno, repito, a las 6:30 estábamos allí para desayunar. Y todo esto me costó mucho, esa retención de líquido, porque pasé semanas que no había manera. Sí, fue tremenda. Por eso digo que, bueno, la anécdota de lo que es comer y pasarlo mal, pero volver otra vez a querer comer, bueno, ya sabes un poco cómo es esto, ¿no? Sabes que el Ramón está en Costa Rica, ¿no? Sí, tanto. Repito, somos amigos y a veces cuando vine aquí siempre me suele pasar a ver y demás. Sí. Tengo que hacer una entrevista también a él. Te lo voy a poner, me dijo, he dado recuerdos para ti. Sí. Bueno, un montón de gente me ha dado recuerdos para ti. Muchas gracias. Todo el mundo se acuerda. Bueno, es una época que es lo que hablamos, aparte que yo también he estado siempre vinculado mucho en las ferias con Gervasport, con Gervasio,
y también estos 20 años también que estuve en la competición estuve con él trabajando con la musculación, con la venta de maquinaria, y todo eso también siempre ha hecho que yo visite mucho Madrid, conozca mucho a la gente de Madrid y demás. Está muy bien la maquinaria esa todavía. El otro día cuando estuve en el gimnasio de José Ramón, tiene aún el press Del gimnasio de Delfos, ¿no? Sí. Una gran persona. El press de palanca, de inclinado. Yo me acuerdo haber entrenado con ese press en el año 90 y algo, que eran las primeras que llegaban de palanca aquí a España. Sí. Las tenía el Heracles, allí en Castelldefels. Sí. Tenía el Ferran y el Mauri. Y yo me acuerdo que disfrutaba con aquella máquina, que decía, qué pasada, al ver. Por eso que son máquinas, la maquinaria. Y la puedo otro día, que aún la tiene, la puedo decir, es que es igual, ¿sabes? El mismo, ese recorrido, ese... Realmente son unas máquinas que biomecánicamente han funcionado siempre de maravilla. La verdad es que yo fui el primer cliente que tuvo Gervasio aquí en Cataluña, y de hecho ya a raíz de probar las máquinas, nosotros nos conocimos en el servicio militar entrenando con el gimnasio de Paco de Hierro, que en paz descanse, y de ahí ya viene un poco nuestra relación, nuestra amistad, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar profesionalmente. Pues hicieron una quedada culturista de la vieja escuela. Yo estaba para querer ir también, lo que pasa que finalmente no sé qué pasó realmente, pero algo del trabajo, que tampoco pude ir, pero le había dicho a Fernanda y a Máximo que iba a acercarme. Vale, pues sí que estuvo Gervasio. Sí. De hecho se celebró en su gimnasio, sí. En la piscina de Miami. Sí, en ese gimnasio, que tantas reuniones y tantas cenas hicimos profesionalmente con el tema de la maquinaria. Hostia. Sí. Cosa. ¿Y alguna anécdota así, estas que estás contando tan chulas? Bueno, lo que hablamos del desconocimiento, por ejemplo, una buena que a veces piensas en cosas que has hecho y que dices, Dios mío, cuando no sabes, ¿no? Recuerdo que, como hablábamos, íbamos de Pineda, que está cerca de Calella. Yo solía ir siempre corriendo al gimnasio, solía ir corriendo, pero luego ya hubo un momento que, claro, escuchaba que para ganar más volumen y tal, tenía que intentar no hacer cardio, no hacer aeróbicos, no tal, y luego ya pues recuerdo que sobre todo los fines de semana salía con un grupo de amigos que nos movíamos en Calella, en el pueblo de al lado, porque toda la diversión, discotecas y tal estaba allí, y entonces yo iba a trabajar en moto, en una moto pequeña, una 49, y entonces hubo una época bastante grande que iba con ellos íbamos en el grupo, pero yo iba con la moto para ir subido en la moto y no gastar calorías. Cosas así. Barbaridades de este tipo que cuando las piensas dices, Dios mío, lo que es el desconocimiento y la falta de información. Pero bueno, por eso digo que hemos pasado de todo esa inocencia, ese no saber, a que hoy en día todo el mundo casi es profesional. Pero más bonito lo de antes. Más bonito, más familiar, más todo. Y decías que era lo más bonito lo de antes. ¿Qué? Que decías tú que era más bonito lo de antes. Sí, antes yo qué sé, es que todo el mundo hemos empezado en gimnasios pequeños con el ambiente, uno más fuerte que otro, pero todo el mundo se ayudaba, todo el mundo piques sanos, todo el mundo iba con lo mismo, no todo el mundo iba a competir, porque a lo mejor competía uno en el gimnasio o dos en el gimnasio, pero todos iban a querer ponerse fuertes y una hermandad que hoy en día yo lo echo de menos, o sea, esa hermandad, pasión, ganas, esas cosas. Bueno, realmente lo que hablamos, no sé si era porque era menos gente la que conseguía ese nivel, pero sí que es verdad que tenías como un referente que querías seguir, querías estar de aquella manera, querías estar como... Pero aparte era más duro, porque cuando tenían que ponerse serio, la gente se ponía seria, o sea, no había tonterías. Sí. Y nosotros, todo el mundo, teníamos el respeto a quien estuviera por encima tuyo. Increíble. Sobre todo esa palabra que acabas de decir ahora, Alex, es lo que yo creo que una de las cosas que se ha perdido en general, porque se ha perdido ese respeto que había, por ejemplo, por aquel atleta. Todo eso ahora mismo no lo sueles ver, Es que vamos rápido todo demasiado. Pero ya lo ves en los chavales que entran prácticamente al gimnasio y casi que les cuesta hasta saludar, o sea que no. Luego el móvil también supongo que
que como en muchas otras cosas, como pasa a veces incluso yo lo cogía y lo confiscaba. En las propias relaciones, como pasa en las propias relaciones, que hay gente que yo que sé, que se va a cenar y uno está mirando al móvil y el otro también. Entonces, no sé, no es solamente en el gimnasio, quiero decir que pasa en general. Y sí, pero yo pienso que el gimnasio, que es tu hora, es tu momento del día, el momento para dedicarle a eso. Aparte, como tengas un móvil, has perdido el foco. Y si has perdido el foco, has perdido el entreno. Sí, o sea, es que no va todo relacionado. Y perder eso, yo cogería y confiscaría todos los móviles. Hazte mira entrenar, te lo dejo, mira, hazte 2 fotos, ya está. Pero es que pero redes sociales no las toques. Ni WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, no toques nada. Si quieres hacerte un par de fotos que es cara, que ya has entrenado, puedes, pero demás nada. Yo lo haría así, ¿eh? Sí, lo que pasa que es eso, que bueno, no sé si son los tiempos que nos toca vivir, pero pienso que eso ya no lo vamos a cambiar nosotros seguro. No, pero bueno, se tienen que dar cuenta, porque si ven que no avanza, si estás pagando por un avance que no tienes, la culpa no es del gimnasio, la culpa es tuya. Sí, pero yo creo que incluso ni eso ahora mismo para ellos es importante. O sea, la gente entrena como lo vemos cada día en las salas, su preocupación es la que es y no hay mucho más que decir Pero ahí. bueno, tú tienes gente también más mayor y todo, o sea, aparte de la gente, los chavales, tienes gente más Sí, mayor. aquí hay gente, Tienes variedad. en mi gimnasio hay gente de todas las Está edades. preparado al compañero mío de jueces, A José Yusia, sí. Sabes que su hijo es tu personal, ¿no? Sí, lo voy siguiendo también, lo voy siguiendo. Sí, por eso digo pero que es un mínimo de personas y muchas veces, por ejemplo, pues como el caso de José, que lleva muchos años y tal. Pues el hijo es Jordi Yusia Mengol, funcional de la IFB. Sí, señor. Sí, la verdad que es un chaval con muy buena proyección y con un muy buen físico y bueno, y pienso que lo que hablamos lo lleva dentro de la sangre porque lo ha vivido siempre con su padre y su padre pues creo que es el que ha promovido un poco pues todo ese veneno que lleva él dentro de lo que es el hierro, ¿no? Uh-huh. Joder. Aparte de que también tienes aquí a Pera, o sea que ya todo. Sí, no, o sea, aquí hay un ambiente muy bueno y en general, repito, la gente. Hombre, contigo ya solo con tu carácter es difícil que haya buen ambiente. Sí, la gente. Tienes un carácter muy calmado y de muy buen rollo, o sea que eso se transmite. Bueno, a mí realmente lo que más me gusta en el negocio es eso, es que realmente se respira un ambiente de deporte, de que la gente venga a trabajar, que por supuesto que se lo pasen bien, que disfruten y tal. Y el reto y el objetivo pues se lo tienen que marcar ellos, porque al final eso sabes que es una cosa personal de cada uno. O sea, a mí me gustaría que todo el mundo hiciera esto, pero al final es como si tú quieres que tu hijo sea, no sé, me lo invento, médico porque tú eres médico. Al final esto va a ser el día a día de cada uno y nosotros tampoco podemos nada más que ayudar cuando te piden una opinión y ya está, para eso estamos. Vale, cuenta así, ¿cuántos meses eres capaz de estar sin carbohidratos si es en una preparación? Que la gente hoy en día le pones un día que le va... es que hoy en día estoy viendo dietas que no, estoy sin carbohidratos y están tomando al menos 200 por día y nada, una semana, ¿eh? Dices, Cuando, si lo que han pasado antes. Cuando la gente habla de, como tú bien dices, de los carbohidratos, o sea, de hecho hay gente que me encuentra un poco lo que tú dices, ¿no? Que no sé si es porque les da la sensación como si fuera un más de peso, he puesto más kilos o lo que sea, que te dicen que están sin carbohidratos y entonces por aquí casi como que digo yo que están saltando entre serie y serie. Entonces dices, no hace falta que me digas cuántos carbohidratos tomas, si es que ya lo noto, ya lo veo, porque realmente yo la verdad que a veces este pasillo hasta llegar a la sala se me hacía eterno. O sea, era un pasillo que nunca tenía final. Sí, pero seguro que en el momento del entreno lo dabas todo igualmente. ¿El resto del día? Sí, por eso digo pero la sensación, que es lo que tú dices, que es cómo te sientes, como que no tienes nada de energía, que tu cuerpo se va a poner en marcha solamente en ese momento del entreno, pero realmente lo pasabas fatal porque tú notabas que te faltaba ese glucógeno que no tenías, ¿no? Y esa diferencia, por ejemplo, pues tú no la ves en nadie, ¿no? Entonces, cuando te viene un chaval diciendo que lleva 2 semanas sin carbohidratos, dices, no puede ser. Y estás aquí de fiesta, de risas con los amigos, no, es imposible. Que repito, yo intentaba estar hasta el último día en el gimnasio con los clientes y con todo, pero que repito, había gente que decía, lo estás pasando mal, o sea, que se fijaba y decía, te cuesta caminar, normal, cosa que tú no te dabas cuenta, pero
pero se te hacía muy, muy duro, muy duro. Joder. Y tiempo, pues yo recuerdo empezar en enero después de Navidades y acabar pues para las Navidades. Joder. O Para que sepáis o sea, lo que eran las preparaciones de antes. para mí era todo el año, todo el año. Sí, pero el físico es que se acaban no era normal. Físico espectacular encima. Pero es que encima, dietas tan duras, pero que encima salía lleno. Es que no, que dicen, no, es que se hace una dieta, lo que piensan hoy en día, se hace una dieta tan estricta, tan severa dentro, sales consumido, sales esmibriado. Pues ese era el caso que no. Porque tú aprovechabas cada milímetro de tu cuerpo para tenerlo ahí lleno de músculo. Yo creo que la clave siempre es llevar una alimentación todo el año, que esa es otra de las cosas, como el ejemplo que estamos poniendo, los carbohidratos, muy difícil como deportista de cualquier deporte, llevar el deporte siempre contigo, ¿no? En el sentido de que mi forma de comer, repito, es la misma de siempre. O sea, sigo desayunando mis claras todos los días, de lunes a domingo. Pero es que es una cosa que no lo hago, evidentemente que me gusta la buena comida, ¿eh? O sea, me gusta ir a un buen restaurante, tomar un buen vino, tomar una buena carne, o sea, lo que sea, pero en general lo hago de la misma forma, o sea, lo hago como un premio, como un día que es sábado, que es domingo, que salgo con mi mujer a cenar, pero el resto de día para mí es mi forma de vivir, es un estilo de vida y es como el entreno y es como mi trabajo, o sea, le pongo todo. Hay que decir, pues aprender porque vamos, yo primero. ejemplo total. Aparte, con todo lo que te hemos admirado, viéndote competir y alucinando contigo. Viéndote. Muchas gracias, Alex. Físico, pero que te he visto un montón de veces competir y qué decir, qué te digo, una pasada. Muchas gracias. Muy referente, pero para muchísima gente en los 90. Bueno, antes de los 80, pero claro, yo empecé en los 90, es lo que yo veía. Correcto. Me acuerdo perfectamente, me acuerdo cuando tú empezabas, sí. Pues nada, pues ya lo dejamos aquí, para no quedamos muy pesados, al menos yo, no quiero ser pesado. Perfecto. Y eres un encanto y un campeón en el culturismo, en la vida, y tiene un negocio, tiene un gimnasio espectacular, es tan bonito, precioso. Qué imagen tan preciosa, un gimnasio, pero es que te quedarías aquí todo el día, te sentarías ahí, bueno, sentarías no. Estarías un momento para tomar un café, que tiene para tomar café, tiene para tomar batidos, tiene de todo. Y entrenarías, vamos, o sea, un sitio entrañable que se te hace sentir a gusto. Es como, digamos, su personalidad puesta en un centro deportivo. O sea, increíble, o sea, cuesta ver algo así, pero mucho. Se agradece. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias por un placer. Esta entrevista contigo, un gusto como siempre después de tantos años ver que estás con tu canal, que estás poniendo en marcha también algo que espero que te vaya fenomenal. Creo que le pones todo, que le pones ilusión, le pones ganas, le pones profesionalidad y creo que cuando haces todo eso, vamos, es imposible que salga mal. Muchísimas gracias. Un placer. Igual. In this cock mask on my face, hesitate to give me some. I'ma catch a murder. 30 on the clock when I get guap, whipping on the scene when I get click, lean on the beat, on me, that's it, on me, I take the key, when I'm in, I take the key, when I'm in, I get 30 on the clock when I get guap, whipping on the scene when I get click, lean on the beat, on me, that's it, on me, I take the key, when I'm in, I take the key. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. On my block, in this cock, mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case.